Para continuar, vamos a recordar un poco cómo es que funciona un LCD. Vamos a apoyarnos nuevamente de este gráfico. Tenemos entonces que el microcontrolador genera la condición de start. Después de esto, envía la dirección del dispositivo esclavo con el bit menos significativo en modo escritura, o sea 0. Después de que envía los 8 bits, el microcontrolador genera un noveno pulso de reloj para que el PCF8574 responda con el bit de Acknowledge. Si el dispositivo esclavo reconoce la dirección que le enviaron, significa que él es el que debe enviar el bit Acknowledge. Después de esto, empezaremos a enviar los datos al dispositivo esclavo. Entonces comenzaremos enviando el 30 en hexadecimal. El dato que vamos a enviar desde el microcontrolador es el que enviamos en el buffer de salida. El microcontrolador genera 8 pulsos de reloj, uno por cada bit, y genera un noveno pulso para el bit Acknowledge. Si el dispositivo esclavo responde con el bit Acknowledge, significa que tomó el dato. Una vez genere el bit de reconocimiento, los bits que entraron en forma serial aparecerán en las salidas en forma paralela. De esta forma, aquí podemos ver el nivel alto en los 4 pines de datos superiores, y aquí podemos ver el nivel bajo en los pines de control, y este acá, que es para el manejo del backlight. En el gráfico no se ve expresado, pero es para eso. De esta forma estamos poniendo los bits sobre el módulo LCD, pero ellos aún no han ingresado al microcontrolador interno de él. Para que ellos entren al microcontrolador interno, debemos dar un pequeño pulso en el pin Enable. O sea, debemos poner en un corto periodo de tiempo en este pin. Ese pulso de ahora en adelante lo llamaremos Strobe. Con un 0 en el pin RS significa que este dato que estamos enviando al módulo es un comando, y con el pin RW en 0 significa que vamos a escribir el módulo. Miremos en la hoja de datos la representación del pulso de Enable. Aquí está. Esto significa que los pines RS, RW y los pines de datos de DB0 a DB7, o en nuestro caso DB4 a DB7, pueden estar en cualquiera de los dos estados lógicos, alto o bajo, pero los que ingresarán al microcontrolador interno del LCD son los que estén sobre los pines mientras sucede el pulso de Enable, el cual debe tener una duración de mínimo TW. Vamos a ver cuánto es TW. Acá nos dice que TW como mínimo debe ser de 230 nanosegundos. Es decir, este es el tiempo mínimo que el estado del pin Enable debe permanecer en alto, pero el periodo completo como mínimo debe ser de 500 nanosegundos. Acá podemos ver el periodo mínimo de los 500 nanosegundos. Entonces debemos escribir una función que nos genere este pulso de Enable, que vamos a llamarla Strobe. Vamos a definir primero la función. También se podría nombrar pulse o Strobe, como ustedes gusten. Y le vamos a pasar como parámetro un carácter.
Ese parámetro tipo carácter lo podríamos llamar dato. Y vamos a definir una variable local que la podremos llamar boolbyte de tipo char. En esta variable vamos a construir el byte que vamos a enviar al módulo LCD, formado por el nivel alto y el nivel bajo. En el nivel alto enviaremos el dato y en el nivel bajo los bits de control. Vamos a construir entonces el byte con las definiciones que teníamos, con estas. Hacemos una operación lógica OR entre el pin enable el backlight y el dato que traigamos como parámetro. Verificamos que el bus esté desocupado. Luego enviamos el byte. Después esperamos el bit acknowledge y generamos un retardo de 5 microsegundos. Acá lo que estamos haciendo es poniendo el pin enable 5 microsegundos en alto. El pin backlight permanecerá a lo largo de todo el programa casi siempre encendido. Rara vez tendremos que apagar el backlight, no es necesario. Ahora pongamos el pin enable nuevamente en bajo. Copiemos esto. Bueno, entonces lo que nos hace esta función es darle un pulso al pin enable del módulo LCD de aproximadamente 10 microsegundos de periodo. Vamos a continuar entonces con la rutina de inicialización del módulo LCD init, y vamos a enviar como parámetro lo que habíamos cargado en el buffer. Pongamos un retardo de unos 10 milisegundos y esto lo repetimos 3 veces. Por recomendación de la hoja de datos, estas 3 veces, 1, 2 y 3. Vamos a ver qué sigue en el diagrama de flujo. Dice que enviemos un 2 y dice que es para ajustar la interfase a 4 bits. Entonces carguemos el 2 en el buffer de transmisión. Recordemos que es en el nivel superior. Esperamos el bit acknowledge. Creo que aquí nos había faltado también. Y generamos el pulso de enable con un retardo de 10 microsegundos. Una vez enviado este 2, ya los datos se empiezan a mandar en 2 nibbles. Acá confirmamos que la interfase va a ser a 4 bits. Con la configuración de estos 2 bits, seleccionamos el número de líneas del display y el tamaño del carácter. En nuestro caso será 2 líneas y el tamaño del carácter será de 5 por 8. Como podemos observar acá, en el primer nivel estamos colocando en 1
el bit 5. Eso nos hará entrar en el comando function set, que como podemos observar acá, miren, acá ponemos en 1 el bit 5. Con eso entramos a función set. Nos permite configurar estos 3 bits y acá nos da la descripción de lo que hace cada bit. Con ello configuramos. En este bit confirmamos la longitud de los datos con que vamos a trabajar, en nuestro caso 4 bits, número de líneas del display, que para nuestro caso es de 2, y el tamaño del carácter, que es de 5 por 8 puntos. Como de ahora en adelante nos va a tocar seguir mandando los caracteres y los comandos en dos partes, nivel alto y nivel bajo, vamos a crear una función para eso. Vamos a escribir una función en la cual nosotros enviemos un dato y ella nos lo divida en dos partes. Vamos a nombrarla LCD write byte. Y le vamos a enviar como parámetro dos datos tipo char. Copiemos esto. Con el primer parámetro vamos a definir si el byte que estamos enviando será un comando o un dato. Entonces nombrémoslo precisamente con el nombre del pin que sirve para esto, el pin RS. Y este segundo parámetro lo podemos nombrar byte. Vamos a dejarlo mejor en minúscula. Vamos a crear dos variables locales para el nivel alto y el nivel bajo, ambas de tipo char. Como con este parámetro indicaremos si lo que estamos enviando es un comando o un dato, entonces pondremos una sentencia ahí acá. Y preguntaremos si es 0 el parámetro. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar este parámetro, el dato que enviemos en el parámetro byte, y vamos a hacer lo que llamamos una máscara. Vamos a tomar los 4 bits superiores y hacemos una operación lógica para eliminar los 4 bits inferiores. Y esto lo almacenamos en la variable nivel height o nivel alto. Luego desplazamos los 4 bits inferiores hacia la izquierda y también hacemos una operación lógica AND. Ya lo veremos con más claridad en la función.